Vivencias. Niré te cuenta. La columna de Niré Collazo en Vivencias. Ya tenemos a Niré Collazo con su columna Niré te cuenta para hablar de Felisberto Hernández, este escritor uruguayo, pero también compositor, pianista, que tuvo una vida llena de vicisitudes, de pasiones, pero también de contradicciones, y del mismo modo su escritura fundó un nuevo modo reconocido por escritores como de la talla de Julio Cortázar o de Ítalo Calvino, quien describe de la siguiente manera a Felisberto Hernández: es un escritor que no se parece a nadie, a ninguno de los europeos y a ninguno de los latinoamericanos. Es un francotirador que desafía toda clasificación y todo marco, pero se presenta como inconfundible al abrir sus páginas. Muy bienvenida, Niré, qué gusto tenerte en esta tarde aquí. Bueno, muchas gracias. Una tarde gris, linda para escuchar cuentos, para escuchar música. Sí, para todo eso. Sí. Y más de la mano de este gran autor que polifacético, porque fue compositor, pianista, no solo escritor, ¿no? Sí, un autor que nació por acá en Uruguay, sí, que era hijo de un canario que había venido de Tenerife, de una rochense, de Juana Silva, sí, y que comienza con sus clases de piano muy tempranamente con el profesor aquel Clemente Collin, a quien él después, en el año 42, le escribe un cuento que se llama Por los tiempos de Clemente Collin. Sí. Y bueno, un Felisberto, sí, que se vive cuestionando su yo, y ahora que digo esto, su yo, tiene tanto para decir de él, y tiene tanto para contar de él, que yo me estoy preguntando, ¿soy yo hablando de esto? Sí, es que muchas de sus narraciones tienen que ver con reflexiones de sí mismo, ¿no? Principalmente basadas en esa literatura fantástica, pero reflexiones sobre la vida de él y sobre sí mismo, que además uno cuando lo lee también se puede sentir identificado. Bueno, es una literatura que yo no está encajada en lo fantástico, pero yo la pondría dentro de lo fantástico. Y te voy a decir algo, siempre escribió en primera persona, exceptuando Las Hortensias, que es uno de los cuentos de él. Pero, además, vamos a darle un paneo a la gente que por ahí no ha leído todavía a Felisberto, un hombre que sí, que era pianista, que se empezó a ganar la vida a los 16 años por necesidad, a dar clases de piano, que se casa 4 veces. Muy enamoradizo fue. Bueno, no sé si enamoradizo, viste que los músicos tienen un atractivo especial, ¿no? Y entonces, enamoradizo él y enamoradiza a las mujeres, porque fueron mujeres muy interesantes también las que él tuvo a su lado, ¿no? Sí, no le voy a quitar dotes, su encanto se ve que lo tendría. No voy a leer su obra, creo que transmite la personalidad de él, ¿no? Sí, yo justo para hoy elegí un cuento que se llama Mi primer concierto, porque, bueno, ahora voy a decir por qué, ¿no? Pero transmite también su personalidad de inseguridades y de cuestionamientos, ¿no? Del yo, de su yo con los demás yo. Y bueno, es preciosa su literatura. Pero tiene que ver también con el mundo del teatro. Yo creo que por eso vos lo has elegido, y de los cuestionamientos que se hace el artista, siempre se lo ha hecho al llegar a escena, ese miedo, ese pánico escénico que le pasa a casi todos los actores en algún momento, ¿no? Yo creo que nos pasa más que pánico la adrenalina que nos inunda, pero que no nos desbordamos, porque en cuanto uno pisa un escenario es como que la magia sucede y todo fluye, ¿no? Que no le pasaba tanto a él, ¿no? Claro, que es muy interesante, ¿no? Pero yo quiero, ir un poco cronológicamente con esto de que se casa, se divorcia, tiene una hija. Íbamos nos quedamos ahí, yo te interrumpí, 4 casamientos. Sí, bueno, por eso. 4 parejas. No, 4 casamientos. Más que anduvo ahí envueltas también con Reina Reyes, del 57 al 58, que estuvo también vinculado a Paulina Medeiros,
pero que se supo también vincular con Esther de Cáceres, con Carlos Baferreira, con Jules Superviel, con José Pedro Bellán, con Joaquín López García, que recién publica a los 23 años, porque él estaba dedicado al piano. O sea, él daba conciertos. ¿Dónde daba conciertos? En Buenos Aires, en La Giralda, o venía a Mercedes, donde hacía de director de orquesta, o en el Teatro Albéniz de Montevideo. Lo más interesante, o lo que mucha gente lo conoce a él, a veces no tanto por su obra, sino porque tiene que una de esas mujeres que él se casa en Francia, porque en Francia conoce a la espía de la KGB, María Luisa de las Heras, y se vienen a Montevideo, y viven por ahí, por el centro, que no sé la calle, una ex alumna mía vivía enfrente y el edificio lo tiraron abajo, una pena, que se llamaba de nombre de nacimiento, esta señora española, pero espía rusa, África de las Heras Gavilán. Ese era el nombre de nacimiento, pero que además, según el país donde la mandaban, ella cambiaba su nombre. En la tumba de ella, que está en Rusia enterrada, en la lápida, no dice su nombre, lo que dice es patria, porque patria era la clave que ella tenía para moverse. Así que también lo rodearon mujeres muy atractivas, digamos. Claro, con mujeres, mujeres, viste, fuertes. Ella acá en Montevideo lo que hacía era modista y además vendía antigüedades, un poco para de pantalla, ¿no? Claro. Así que bueno. Pero yo quería compartir también, tengo 2 libros acá de él y otro más que bueno, no lo voy a citar. Tengo un libro que se llama Felisberto Hernández Ilustrado, porque te cuento, y muchas deben de estar escuchando, exalumnas de Casacuento, hoy narradoras, que el año pasado, en el Teatro Solís, en la sala de Elmira Agustini, la generación egresada de Casacuento, Escuela de Narración Oral, llevó el nombre de Felisberto Hernández. ¿Qué significa eso? Que cada generación lleva un nombre de autor uruguayo que hay que estudiar a fondo y que después se hace una presentación de cierre que se llama Gala de Cuentos. Más de una, o se debe de estar riendo, debe estar diciendo, ay, mire, Dios mío, lo que sufrimos con Felisberto. Claro. Porque claro, cuando uno lo encuentra por primera vez, sobre todo para llevarlo a escena, hay como una resistencia, porque no a todo el mundo le gusta. Pero te cuento que se terminaron enamorando, la mayoría, por no decir todas y todo, de la literatura de Felisberto Hernández, e hicimos una muestra en diciembre en la de Elmira, una narración oral escénica donde ellos trabajaron muchísimo, con fragmentos de cuentos, porque también a veces los cuentos son muy largos, y entonces, bueno, para llevar escena tenemos un tiempo acotado. Pero tengo el libro acá. Pero cuando vos les planteaste a los alumnos de que el año y que el nombre de esa generación iba a ser la de Felisberto Hernández y la temática, todo eso, ¿cómo fue la reacción de ellos? Y bueno, un poco de asombro, algunos nunca lo habían leído, y otro poco de cuando lo empezaron a leer dijeron, ay, con esto no podemos, vamos a ver qué hacemos. Pero en realidad, bueno, fue fantástica la muestra, yo muy agradecida porque trabajaron seriamente y profundamente, ¿no? Así que fue muy lindo. Y bueno, creo que te vas enamorando. Yo creo que lo empezás a leer y cada vez te gusta más. No sé, a mí personalmente me pasa cuando lees, porque, claro, también yo lo siento como un hombre fuerte, pero a la vez desvalido, pero también lo admiro por ese mundo maravilloso que él transita, que va desde lo irreal, y que me encanta además, ¿sabes qué? Que él a los objetos inanimados les da vida. Es un juego que yo hacía de chica y que lo sigo haciendo también ahora. Entonces también digo, ay, Dios mío, ¿qué es esto, no? Pero que acá, mira, tenemos que irnos a la pausa, pero te leo 2 mensajitos antes de irnos y después volvemos si querés con el cuento que ibas a compartir o con lo que tú quieras seguir. Acá nos dicen, gracias Niré, traes a un grande, y nos manda un abrazo Silvia, y también te mandan saludos de abrazos Juanita de Casa Cuento de San José. Gracias a todos por los mensajes. Mire, hacemos una breve pausa y volvemos con Felisberto Hernández como quieras. Si querés seguimos con cuento que hoy vas a compartir parte del cuento o con los libros que querés comentar, seguimos
tú decís por dónde seguimos y te seguimos, pero hacemos una brevísima pausa y continuamos. Perfecto. Niré te cuenta. La columna de Niré Collazo en Vivencias. Continuamos junto a Niré Collazo en su columna Niré te cuenta, hablando de Felisberto Hernández. Y tenemos más mensajes, pero te voy a dejar que empieces a hablar y después los compartimos, Niré, porque bueno, si no te... Y yo saludo a Graciela Bufante y a Anabela, que están cumpliendo años. Ah, bueno, cómo no. Un saludo desde aquí. Bueno, pero ¿sabes qué? Mira, hubiera elegido todos los cuentos, pero hay que acotar. Entonces claro, voy a leer un pedacito chiquito de mi primer concierto, porque este cuento es como tú decías hoy, nos lleva a lo que todo artista, me parece, sufre o vive cuando va a entrar al escenario, ¿no? Y bueno, tomo como a mitad de texto. Él quería entrar a dar un concierto, ¿no? Voy a hacer este preámbulo, y pero que nadie lo viera, quería ensayar en el teatro, así que aprovechó que el teatro estaba vacío y empezó a ensayar la cruzada del escenario. Iba desde la puerta del decorado hasta el piano. La primera vez entré tan ligero como un repartidor apurado que va a dejar la carne encima de una mesa. Esa no era la manera de resolver las cosas. Yo tendría que entrar con la lentitud del que va a dar el concierto 24º de la 19ª temporada, casi con aburrimiento. Y no debía lanzarme cuando mi vanidad estuviera asustada. Debía dar la impresión de llevar con descuido algo propio, misterioso, elaborado en una vida desconocida. Empecé a entrar lentamente. Supuse que bastante fuerza la presencia del público y me encontré con que no podía caminar bien y que al poner atención en mis pasos ya no sabía cómo caminaba yo. Entonces traté de pasear distraído por otro lado, que no fue del escenario, y de copiarme mis propios pasos. Algunas veces pude sorprenderme descuidado, pero aun cuando llevaba el cuerpo flojo y quería ser natural, experimentaba distintas maneras de andar. Movía las caderas como un torero, o iba duro como si llevara una bandeja cargada, o me inclinaba hacia los lados como un boxeador. Y después encontré con otra dificultad grande, las manos. Ya le había parecido feo que otros concertistas, en el momento de saludar al público, dejaran colgar y balancearse los brazos como si fueran péndulos. Ensayé caminar llevándolos al mismo ritmo que los pasos, pero eso resultaba mejor para una parada militar. Entonces se me ocurrió algo que por mucho tiempo creía novedoso. Entraría tomándome el puño izquierdo con la mano derecha, como si fuera abrochándome un gemelo. Años después, alguien me dijo que eso era la pose del bailarín. Entonces, riéndose, imitó los pasos de una danza y alternativamente se iba tomando el puño izquierdo con la mano derecha y después el puño derecho con la mano izquierda. Bueno, corto ahí, el cuento sigue. Es maravilloso, los invitamos a que lo lean todo porque es espectacular el texto. Sí, es súper lindo, y además eso de que uno piensa, ¿no?, cuando va a entrar de escena, obviamente que hay ensayos antes, pero él estaba ensayando para entrar a la noche en el teatro. Entonces se imaginaba todo y pensaba cómo quedaría mejor, ¿no? Y me encanta porque eso de las manos, que los narradores siempre dicen, ¿y qué hacemos con las manos, no? Con las manos, claro. Y tampoco entrar rapidito y dejar como, no me acuerdo bien exacto como dice, como que tiraba la carne como un repartidor, esa parte hace reír también. Pero es gracioso. Es que para mí también tiene mucho humor, a veces así tragicómico, ¿no? O sea, es completo. Ahora, fíjate que yo hoy de mañana me dediqué a buscar en YouTube artículos de Felisberto, aunque ya había visto algunos a raíz del año pasado, y me encantó uno que es muy cortito, que hace un periodista argentino, que entra a una librería y dice: ¿tiene algún libro de Hernández? Sí, de Miguel Hernández. No, del otro Hernández. Y ahí le va el librero dando muchos autores de apellido Hernández, hasta que el periodista le dice: no, yo quiero un libro de Felisberto Hernández. Hubiera empezado por ahí, hubiera dicho solo Felisberto, es único. Fíjate tú que solo con nombrar a Felisberto ya
alcanzaba, ¿no? Sí, no hacía falta decir el apellido, ¿no? Para nada. Ahora, por ejemplo, Julio Cortázar... Eso te iba a preguntar, ¿qué vínculo tuvo con Julio Cortázar? ¿Hubo algún vínculo? Porque yo lo nombré como que Cortázar fue un admirador de Félix Hernández, pero quiero que me cuentes a ver cuál fue ese vínculo. Bueno, fue más o menos como el vínculo conmigo con Gabriel García Márquez, muy frustrado, porque nunca se vieron, no se conocieron personalmente, pero sin embargo estuvieron, como dijera Cortázar en el prólogo de Las Hortensias y otros cuentos, que está prologado por Julio Cortázar, que es un prólogo bastante largo, que es hermoso de leer, porque además Julio Cortázar lo que hace es plasmar en ese prólogo la admiración que tenía por Felisberto y que lamentaba que por poco tiempo o por pocos kilómetros no se llegaron a encontrar. En Argentina, por ejemplo, cuando Felisberto llega a dar un concierto que era pleno verano, justo Julio Cortázar se va para otro lugar, o sea, siempre están como desencontrándose, pero sin embargo, Cortázar, bueno, lo admira muchísimo. Y bueno, dice, no es casual que la abrumadora mayoría de sus relatos haya sido escrita en primera persona, pero Las Hortensias parecería volcarle igualmente en el personaje central del cuento, en lo que toca a las pulsiones más hondas, acaso las más confesables dentro del contexto de su ambiente y de su tiempo. O sea, Cortázar lo admira, lo mismo que Ítalo Calvino, que que dice justamente que es un escritor que no se parece a ninguno, que tú lo nombraste hoy. Sí, leí textual lo que decía, porque me pareció maravilloso lo que es un atípico, dice Ítalo Calvino también, ¿no? Sí, tal cual. Y Gabriel García Márquez, ¿sabés qué dice? Que nosotros lo tenemos como el gran Gabriel García Márquez, dice, entre comillas, si no hubiese leído las historias de Felisberto Hernández en 1950, hoy no sería el escritor que soy. Mira qué divino. ¿Qué te parece? Sí, un gran reconocimiento de todos, de Cortázar, Ítalo Calvino, también el propio Benedetti. Y Ítalo Calvino decía que es como un francotirador, que desafía toda clasificación, todo marco y se presenta también inconfundible al abrir sus páginas. Y yo creo que ahí está la magia para cualquier lector que se anime a descubrirlo y después se enamora, o sea, es empezar a leer y enamorarse de Felisberto Hernández, ¿no? Sí, también está Cristina Peri Rossi, también está ahí dándole una mano, digamos, porque tú sabes que él no fue un escritor exitoso, él se murió con 62 años, no sabiendo que iba a tener este suceso y de que grandes escritores lo iban a reconocer. Pero, por ejemplo, hay una anécdota de él en el 59 que va a Buenos Aires y en un depósito de Sudamericana de la editorial hay más de 100 ejemplares sin vender tirados ahí, ¿no? O sea, él muere siendo ignorado, siendo un desconocido. ¿Quién le publica Las Hortensias? Tomás Eloy Martínez, que fue el que motivó a Ángel Rama, que tenía una editorial que era Arca, muy conocida por todos nosotros, que ahí Ángel Rama se anima y le publica las obras completas. Pero Felisberto, como dicen, no se parece a nadie. Y después de 50 años de fallecido, recién se le reconoce en la Casa de las Américas, que... Por ejemplo, Blas Matamoro es uno que habla sobre Felisberto y la música, otro habla de la vida privada de Felisberto, o sea, es un hombre para leerlo, es un escritor para tenerlo muy, muy en cuenta. Yo se lo recomiendo que lo lean. Y este cuento que hoy apenas lo esbozaste, los invitamos a que lo lean todo porque lo van a disfrutar, es querible, y además si ahora ya saben que fue compositor, pianista, pero cuando lees el cuento decís, este hombre tiene que saber música, después que lo lees entendés que tenía que haber sido compositor, si no sabés que fue, te das cuenta que sí, ¿no? Bueno, sí, yo lo que pasa es que como siempre hago como una similitud entre el pentagrama y el cuento, entre el pentagrama y la escritura, con sus negras, redondas, blancas, silencios, que la literatura es tal cual. El que escribe creo que
no escribe en una hoja, sino que está escribiendo también en un pentagrama, porque bueno, de ahí, de esa historia, de ese cuento, sale ritmo, sale musicalidad, a veces mejor, a veces peor, pero siempre sale un sonido. A veces el sonido toma vuelo en la palabra de un narrador o en la mente del lector, ¿no? Porque cada uno se hace su melodía, su sintonía, y yo siempre, viste, es como cuando escucho música, no puedo dejar de asociarla con la danza. O sea, yo escucho música y voy escuchando la música y le voy poniendo pasos en mi imaginación. Pero son son asociaciones válidas, pero igualmente lo que te decía, a mí me parece que denota que es un compositor el que está escribiendo ese cuento, porque es mágico lo que dice. Tengo 2 mensajitos para leerte. Acá nos dice Lourdes: gracias, Niré, por acercarnos. Se me apaga el celular, te parecerá mentira. Es muy fácil, se apaga justo cuando estoy leyendo el mensaje. Gracias, Niré, por acercarnos cada jueves a diferentes autores y contagiarnos tu entusiasmo. Da ganas de seguir conociendo autores y te manda un abrazo. Lourdes. Muchísimas gracias, Lourdes. Acá nos dicen: hola, Andrea, felicitaciones por traer a Felisberto Hernández a la radio. Es un autor imprescindible para que los uruguayos podamos reflexionar sobre nuestra forma de ser. Nos manda saludos Ramón de Melo. Gracias a Ramón. De Melo, allá. Mirá qué lindo. Y Graciela de Buceo nos dice: buenas tardes, como siempre, vivencias, dando un ejemplo en lo que tiene que ver al programa cultural, en vez de dedicarse a fabricar polémicas con cosas que no importan. Saludos y felicitaciones, Graciela de Buceo. Bueno, te leí todos los mensajes. Qué divino. Bueno, muchas gracias por los mensajes. Muchas gracias. Estamos despidiéndonos, no sé qué más querés decirte, Felisberto, pero nos tenemos que ir. Te dejo un segundo. Quiero decir algo que está en la contratapa de este libro de Felisberto Hernández ilustrado, que me hizo llegar un amigo de Juana, de unos apuntes que se encontraron de él en la Facultad de Humanidades. De esos apuntes, con transcripciones de Daniela Olivar e ilustraciones de Diego Bonilla, quien fue que lo llevó al taller y generosamente nos habló del trabajo que hizo, lo tengo yo acá el libro, y bueno, eso, recomendárselo. Yo no sé si está a la venta, pero son textos muy cortos de apuntes de él, y hay un texto en la página 117 que dice así: sin embargo, para mucha gente es un misterio el talento del maestro, precisamente porque no lo conocen, ni se tomaron interés en conocerlo, y todo porque podemos verlo a cada momento y darle la mano, lo que no ocurre con los que vienen de paso. ¿Cómo me gusta esto? Porque viste que nadie es profeta en su tierra, entonces como los ves todos los días, bueno, no importa. Tal cual. Pero el que viene de afuera, bienvenido sea. Bienvenido sea, sí. A animarse, el que ya lo leyó está enamorado, y el que no, que lo empieza a descubrir, que empiece con este cuento como para empezar a leer algo que es mi primer concierto, ¿no? Que además es un cuento dentro de los de él, el más coherente, me parece a mí. Sí, no, pero creo que después que lo vas leyendo le vas tomando el gusto, así que empiecen a leerlo, a descubrirlo, y un gusto como todos los jueves, Niré, encantada de recibirte. Muchas gracias. Bueno, y gracias por tu tiempo, por tu calidez como todos los jueves. Nos reencontramos, ¿te parece? El próximo jueves. Muchísimas gracias. Sí, nos encontramos. ¿Sabés que alguien me pidió Oscar Wilde? Y me volvieron a preguntar, y yo dije, es que lo tengo que retomar de vuelta y me gusta prepararlo. Entonces, bueno, no prometo, pero capaz que cumplo, no prometo. Bueno, si no es el próximo jueves, será otro próximo jueves, sí. Claro que sí. Próximamente, en algún momento lo vas a abordar. Muchísimas gracias, Niré. Nos reencontramos por el espacio. Gracias. No, por favor, un beso. Hacemos una breve pausa, quedan abiertas nuestras líneas de comunicación. Vivencias.